Buen día sexto, espero que anden todos bien. Bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que ya estuvimos empezando la semana pasada, que es vectores. ¿Por qué damos vectores? Porque es un tema que en la facultad posiblemente lo vean, más aquellos que sigan una carrera en la UBA. Bueno, el otro día vimos a qué se llama vectores equipolentes, ¿sí? Que tenían que tener la misma dirección, sentido y módulo. Módulo es lo que mide el vector, la dirección tenía que ver con el ángulo. Y después también vimos a qué se llama vectores opuestos. Los vectores opuestos tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido es opuesto. Esto lo aclaro porque tiene que ver ahora con la resta de vectores. Bueno, hoy lo que vamos a ver es suma y resta de vectores. Para sumar dos o más vectores se debe aplicar la regla de la poligonal o la regla del paralelogramo. Si son muchos vectores siempre conviene la de la poligonal. Para restar dos vectores se suma al primer vector el opuesto del segundo, es decir, le tenemos que cambiar el sentido al segundo vector. ¿De qué se trata la regla de la poligonal? Se grafica un vector a continuación del otro, es decir, ponemos el primer vector, a continuación el segundo y así los restantes. Siempre tenemos que tratar de cuidar la equipolencia, es decir, los vectores que vamos dibujando que tengan la misma dirección, sentido y módulo que el vector original. Entonces, una vez que coloque un vector detrás del otro, el vector resultante, o sea, sería el resultado de la suma o resta, está determinado por el origen del primero y el extremo del último. Es decir, voy a unir con la regla donde comenzó el primer vector hasta donde llegó el último vector. Y ese es el vector resultante, vector suma o vector resta. ¿Sí? Ahora a continuación yo les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos el vector U, B y W. Y lo que vamos a averiguar es U más B, y a eso le vamos a restar el vector W. Entonces, se coloca en el método de la poligonal un vector detrás del otro. Arranco con U, que es el primer vector que figura acá, y lo dibujamos tal cual está en el dato este. A continuación de U, donde termina U, vamos a marcar el vector B, ¿sí? Que es este que está acá. Y donde termina B, colocamos el vector W hacia abajo, porque dijimos que en la resta le cambiamos el sentido al vector que está detrás del signo menos. Entonces, como W va hacia arriba, en este caso lo dibujamos hacia abajo. Entonces, el vector resultante es el vector que queda uniendo el origen del primer vector, o sea, el origen de U, con el extremo de W. Es muy importante para dónde hago la flecha, porque el vector resultante, que es este rosa, también es un vector, por lo tanto también tiene que tener un origen y un sentido. El origen es donde nace el primer vector y el sentido es donde termina el último vector. Por lo tanto es importante dibujar la flecha donde corresponde, ¿sí? Bueno, este es el método de la poligonal. Entonces coloco uno a continuación del otro y uno al principio del primero con el final del último. Y ese es el vector resultante. Ahora voy a explicar en otro ejemplo, o sea, con los mismos vectores, pero el otro método para que ustedes observen que la resultante queda igual. Bueno, ahora manteniendo el mismo ejemplo, voy a aplicar la otra regla, que es la regla del paralelogramo. Tenemos que armar, como lo dice la palabra, un paralelogramo. Acá es distinto que el anterior, que era uno a continuación del otro. Acá es origen con origen. Es decir, si yo tengo que sumar U más B, porque este se puede ir haciendo solo de a dos, pongo el vector U y en el origen de U debe el vector U, ¿sí? Este es B. Entonces, vuelvo a repetir, dibujo al vector U, era al revés, este es B. Dibujo al vector U y en el origen de U coloco al vector B. Entonces, en el extremo de B
trazo la paralela de U y lo hago con puntos suspensivos. Y lo mismo hago con el otro vector. En el extremo de U trazo la paralela de B con puntos suspensivos. La resultante queda determinada en el origen de ambos vectores hasta donde se unieron las dos líneas de puntos suspensivos. Ese es el vector resultante de la suma de U más B. ¿Sí? Bueno, pero yo le quiero restar a esa resultante el vector W. Entonces, ¿qué se hace? Yo tengo este vector ahora, porque mi primer vector es la resultante, entonces en el origen del vector resultante pongo el origen de W, que va a ir hacia abajo porque es una resta. Y hago lo mismo. En el sentido donde termina W, trazo la paralela del vector resultante. Y donde termina el vector resultante, trazo la paralela del vector W. Donde se unen los dos puntos suspensivos, ahí tengo la resultante, que la voy a hacer con otro color para que se vea bien. O sea, en el origen de todos, donde se unen los puntos suspensivos, es el vector resultante entre lo que me había dado la suma y la resta. Bueno, lo vuelvo a explicar rápidamente a ver si lo entienden. Entonces, yo tengo que sumarle U más B y restarle W. Primero dibujo U. En el origen de U coloco el vector B. De esta manera, origen con origen. Trazo las paralelas. Donde termina U trazo la paralela de B y donde termina B trazo la paralela de U. Al unirse los dos puntos suspensivos, la resultante va desde el origen hasta ese punto. Bien, como hay que restarle W, hago exactamente lo mismo tomando el vector resultante. En el origen del vector resultante trazo el vector menos W. Entonces, trazo la paralela donde termina W de la resultante. Y el de W acá. 1 y el vector final va desde el origen de todos hasta donde se unieron esos puntos suspensivos que tengo acá. Y ahí hice U más B menos W. Si ustedes comparan las dos resultantes utilizando cualquiera de los métodos, van a ver que les da exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, les dejo algunas actividades para hacer. Traten siempre de mantener la equipolencia, es decir, cuando dibujan, traten de mantener lo más parecido posible a los vectores que les doy yo. Y después me lo mandan por aula virtual o por mail, como a ustedes les sea más cómodo. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima. Chao.